Son las 6 de la mañana de este jueves 22 de marzo de 2018. Hace exactamente 100 años, en 1918, los europeos se mataban de manera furiosa en la Gran Guerra que estalló en 1914 y que todavía a estas alturas nadie pudo saber por qué. La guerra más absurda y más costosa en la historia de la humanidad. Al menos en la Segunda Guerra Mundial había un loco que se quería tomar al mundo. La Primera Guerra Mundial, ¿por qué estalló? 1918. El 21 de marzo se lanza la última grande ofensiva alemana que estuvo a punto de dar por terminada la Primera Guerra Mundial en favor de lo que se llamó las potencias centrales. Bueno, eso lo recordaremos en Hoy en la Historia. El Congreso, dos cosas. Primero, que es un gran pícaro, es un gran bandido. Y segundo, que la Corte le tiene miedo, le tiembla. Es que en Colombia, señores, no hay administración de justicia. En eso tenía razón nuestro amigo 039, que quiso llegar al Congreso y no pudo. La justicia es el gran tema. No tenemos administración de justicia y sin justicia no hay nada, no hay sociedad. Ya hoy sabemos que están libres Boliqueso, Capulina, Guacamayo, por decisiones de jueces que nunca nadie cuestiona y que cuestan, están diciendo, cositas como los 18 asesinatos cometidos en el fin de semana en Cali. No hay administración de justicia en Colombia, no la hay. La Corte corrompida hasta los tuétanos, la Corte Constitucional una corte de payasos, el Consejo de Estado un consejo de contratistas, el Consejo Superior de la Judicatura viene del Congreso, con eso queda dicho todo. No hay administración de justicia en Colombia. El hombre de las bombas se suicidó en Austin, Texas, cuando quedó acorralado por la policía. Se llamaba Mark Condit, tenía 23 años. El asalto a la AAA en Barranquilla. Esto todos los días tenemos noticias, todos los días. Ya pues están averiguando por Findeter y por los negocios que Findeter tenía con el señor Prieto y lo que hay para averiguar con los movimientos de platas en Findeter. En la AAA se robaron la módica suma de esos 264.000 millones de pesos. Unos españoles que vinieron a hacer América, ayudados desde luego por unos colombianos cómplices. Está preso el exgerente Ramón Navarro, 264.000 millones de pesos. Por supuesto, casa por cárcel. Aquí no hay bandido en Colombia de cierto nivel que no tenga la casa por cárcel, de manera que, en últimas, no hay cárceles porque físicamente no las hay, porque este gobierno no construyó un calabozo en 8 años, no construyó ninguno. Las últimas cárceles las construyó en Colombia Sabas Pretel. La Paz. El ELN declara que intensificará acciones contra el EPL en el Catatumbo. No para la crisis de Facebook. Con Cambridge Analytica, el Zuckerberg, el dueño de Facebook, da la cara, dice que fue un error, que lo reconoce, que mejorarán las cosas, pero Facebook sanciona moralmente a la Libertad, el gran cuadro de Delacroix, y a la Venus de Milo, porque tienen los senos descubiertos. Pero permite que 50 millones de personas que le habían confiado los datos queden en manos de alguien que se pone a hacer política con esa fuente de información. En el Perú renuncia PPK. Kuczynski se va, dejando el Perú en la mejor condición de la historia.
los mejores índices de crecimiento económico, las exportaciones, las tradicionales y las no tradicionales volando, las cifras sociales en su mejor condición, pero se cae el presidente del Perú, motivo Odebrecht, porque este señor había sido asesor de Odebrecht. Aquí, Odebrecht, y no pasó nada. Y Odebrecht se compró a la gente, y Odebrecht metía los bulldozers, y Odebrecht todo, y Santos ahí. Santos tranquilo, y las impolutas ministras que contrataron con Odebrecht la carretera Ocaña-Gamarra están disfrutando de un exilio dorado en los Estados Unidos. No pasa nada. En el Perú, por lo menos, tumbaron al presidente. Aprobada extradición de don Mario Daniel Rendón Herrera a los Estados Unidos. Los competidores de don Mario, igualmente perversos o más perversos que don Mario, esos vienen al Parlamento, señores, con curul que les otorga su cómplice y compañero de aventuras Juan Manuel Santos, y Humberto de la Calle, que tiene la desfachatez de presentarse como candidato a la presidencia de la República. De manera que esa es la diferencia de trato a criminales iguales. Don Mario, criminal que merece estar en una cárcel en los Estados Unidos los próximos 50 años, allá. Y los competidores de don Mario, aquí, pero en el Congreso de la República. ¡Qué maravilla! La Fed subió las tasas de interés 0,25%. Ya los genios de la bolsa aquí dijeron que el aumento en el precio del petróleo había tenido un impacto mayor y que por eso el dólar está cayendo. La revaluación del peso, hija del narcotráfico. Por eso los industriales están quebrados, los empresarios están quebrados. Seguimos revaluando el peso gracias al narcotráfico de los distinguidos congresistas de las FARC. Colombia y Ecuador, unidos para combatir a las FARC en la frontera. ¿No les parece esto cómico? Ya las FARC, porque son las FARC, ese cuento de las disidencias y de que los residuales, todos los de las FARC están en la montaña, todos, en lo que les gusta, el negocio del narcotráfico, en lo que les gusta, reclutando campesinas y sometiéndolas sexualmente, en lo que les gusta, aterrorizando a la gente y ejerciendo el poder, todos. Pero ahora Santos se unirá al Ecuador en su lucha contra Guacho. Es para morirse de la risa. La centro izquierda de Petro. Petro es de centro, señores. Pero aquí todo el mundo es de centro. Si todos son de centro, pues entonces quiere decir que no hay disputa política. Todos están en lo mismo, en el centro. ¡Qué maravilla! Todos nos descubrimos centristas. ¿Nos quieren explicar eso qué será? Pues Petro está llamando a sus amigos de centro izquierda a que se unan alrededor suyo. Parece que las encuestas, que la gran encuesta puso a correr a más de uno. Hubo atentado suicida en Afganistán, 29 muertos, 52 heridos. Había un testigo clave contratista. Tista. No es contratista, sino contra el señor Tista. Bueno, pues Tista fue capturado, un testigo clave contra él, ya lo asesinaron. Esa es la paz de Santos, señores. Terribles daños ambientales de Ecopetrol en Barranca Bermeja. Aquí estábamos acostumbrados a que los daños ambientales corrían por cuenta del ELN. Ahora corren por cuenta de Ecopetrol. Y están averiguando qué pasó. Y no tienen ni idea. Y no saben. Y la mancha ya llegó al río Sogamoso. Un daño ambiental gigantesco cometido por Ecopetrol. Porque no saben de ingeniería de petróleos, no tienen ni idea. Esto que está pasando debiera ser un autocabeza de proceso para el presidente de Ecopetrol, para el ministro de Minas y para el presidente de la República. Los daños son de una magnitud espantosa.
La ley de garantías. La ley de garantías es una ley en virtud de la cual en vísperas del proceso electoral el Estado no puede contratar para no influir en los resultados electorales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la semana antes de la ley de garantías todos contratan. Ya el auditor general de la Nación salió a quejarse porque en la semana inmediatamente anterior a la entrada en vigencia de la ley de garantías se hicieron contratos por 3 billones de pesos. A la loca, a la carrera. Esa fue la mermelada que circuló. Vieron ustedes que había mucha mermelada y que había mucha plata y que compraban votos en todas partes, plata del narcotráfico y de la mermelada. La ley de garantías sirve para eso, como todo en Colombia. Vivian Morales dice que el Estado no puede entregar 10 curules a las FARC cuando han incumplido los acuerdos. La señora Vivian Morales tiene toda la razón. Un tratado de estos es lo que llamamos los juristas un contrato sinalagmático perfecto, donde las obligaciones de cada uno le sirven de causa a las obligaciones de los demás. Si las FARC no entregaron sus armas y no se entregaron ellos, si las FARC no entregaron a los niños, si las FARC no han dicho la verdad sobre los secuestrados, si las FARC no han hecho nada para combatir el narcotráfico, las FARC no han cumplido los acuerdos. ¿Por qué tiene que cumplir el Estado colombiano con ellos? Es la pregunta que se hace Vivian Morales. Contéstenle a Vivian Morales, contéstenle, porque ese contrato, ese tratado maldito celebrado con las FARC, carece de causa para el Estado colombiano. Sarkozy, expresidente de Francia, llamado a juicio por financiación ilegal de su campaña. La semana entrante se pronunciará sentencia de apelación en el caso de Lula da Silva por corrupción. Los expresidentes la están pasando mal, ¿no? Kuczynski tiene que renunciar, Sarkozy preso, acusado por indebida financiación de su campaña, y entonces ahora tenemos que Lula da Silva está en vísperas, el expresidente del Brasil, en vísperas de una sentencia de apelación. Ya fue condenado en primera instancia a muchos años de cárcel por corrupto. Ayer se firmó entre los jefes de Estado de África un mercado común para todo el continente africano. Apenas la noticia aparece por allí en algún sitio. Diálogos prometedores entre las dos Coreas y Estados Unidos. Conclusión. Empiezan los juegos de guerra entre Corea del Sur y los Estados Unidos. Para no molestar a Corea del Norte, estos serán de muy baja intensidad. Brutalidad policial en Sacramento, California, contra Stephen Clark, un afrodescendiente al que la policía le metió 20 balazos cuando estaba desarmado y en el jardín de su casa. Guerra en el Valle del Cauca, como decíamos, Libres, Capulina, Guacamayo y Boliqueso. Santos prepara la despedida, señores. Va a dejar arreglada la Ruta del Sol 2 y las obras en el río Magdalena. Comisiones. ¿Quién va a ser el comisionista en esta ocasión? ¿Quién? ¿Será que a Prieto le dan facultad para meterse en este asunto? ¿Cuáles van a ser los comisionistas? Porque no se alcanza a echar una palada de tierra. Esas rutas quedan ahí en nada. Pero Santos dirá, lo arreglé, dejé contratado. ¿Quién es el comisionista? De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Montserrat, saludemos la mañana. Muy buenos días. Bueno, aquí las cosas no están tan bien como en el Perú. Sobre todo en el tema de seguridad, mejor dicho, de inseguridad. ¿Cómo se entiende, les pregunto, que después de tanto homenaje y tanto premio Nobel tras la firma de la llamada paz con las FARC, la violencia esté tan disparada y el desplazamiento esté en niveles tan preocupantes? Este tema del desplazamiento ya llevamos días denunciándolo, llevamos meses de hecho, ¿no? Porque todos los días tenemos noticias de desplazados en el país y ayer supimos que más de 2.192 personas
fueron desplazadas en Córdoba, Antioquia y Bajo Cauca. Esta gente, que sale de sus casas con lo puesto, huyen de los llamados, escuchen bien cómo los llaman ahora, grupos posdesmovilización, que al final son los de siempre, son el ELN y las FARC, y se habla incluso de un frente en concreto de las FARC que está sembrando el horror, y es el Frente 36. Las defensorías delegadas para los derechos de la población desplazada y el sistema de alertas tempranas reportaron 10 desplazamientos masivos, un incremento preocupante de homicidios y lo que llaman diplomáticamente, y es que hay que ver cómo juegan con el lenguaje, ¿no?, restricción de la movilidad de los habitantes, campesinos o indígenas que se encuentran en situación de confinamiento. Eso en mi pueblo, no sé en el suyo, pero en el mío se llama secuestro. Eso es claro, mantener a la gente secuestrada, ¿no? Así de claro. Uno pierde la libertad de movimiento, está secuestrado. Está secuestrada, ¿no? Pues ahora lo llaman restricción de la movilidad en situación de confinamiento. La situación es tan grave que hasta Amnistía Internacional le exige al gobierno un mayor compromiso contra este grave problema. De modo que esta es la tan cacareada paz del premio Nobel, un aumento impresionante en los niveles de inseguridad, crímenes, narcotráfico, por supuesto, porque este es el combustible de toda la violencia, y por supuesto desplazamientos. ¿Qué tiene que decir a esto el gobierno? Pregunto, o mejor dicho, ¿dónde está el gobierno? Y es que hay gobierno, porque preguntarse dónde está supone que exista. Aquí no hay gobierno. Aquí lo que hay es un fanfarrón diciendo mentiras a toda hora. El desplazamiento, Colombia es el campeón mundial de desplazamiento, sí, señor, en el mundo. El número 1 en esa triste estadística. Así bien. Es. Y se dice rápido, ¿no? Y uno ve las fotografías claro, y cree que es fácil, pero esa gente sale de sus casas con lo puesto. Porque el desplazado no es uno. Claro. Cuando el desplazado no es uno, no importa, porque no hay ejército, porque no hay policía. Recuerde las denuncias que hizo el coronel Plazas Vega sobre el desmantelamiento del ejército. Ese es un temita que nadie trata. No lo trataron sino aquí, el coronel Plazas, diciendo han desmontado el ejército. Los pelotones ya no son de 40 hombres, sino de 20. En los batallones de alta montaña no quedó sino el recuerdo. Están disminuyendo el pie de fuerza todos los días. Y el general Mejía, mudo. Qué papel tan triste ante la historia ha jugado ese hombre. Se dejó desmantelar el ejército. Y por eso a la gente la desplazan, porque no tiene respaldo. En la época Álvaro Uribe Vélez estaría ya con esos desplazados. Y estaría ya con batallones. Y estaría ya con el ejército y con la policía, como lo hicimos en su momento, pero pues si es que nosotros llegamos y teníamos que en la mitad del país, en más de la mitad del país, los alcaldes se habían tenido que salir de su territorio y los volvimos a su territorio. Y eso se hizo gracias a un crecimiento enorme del pie de fuerza y de la policía, que no tenían los fusiles de adorno. Era para usarlos en defensa de las instituciones, de la patria y de la gente humilde de este país. Ahora, desplazamientos. Y no pasa nada. Los desplazamientos. ¡Qué horror, Montserrat! ¡Qué horror! Fue para París, después de decir las bellezas que dijo sobre las FARC. ¿Dónde están los bandidos de las FARC? No quedó uno solo en los sitios de ubicación o en las zonas de tolerancia. Allá no dejaron sino mujeres y niños para que los atienda el Estado por cuenta nuestra. No más. Ellos están haciendo lo que les gusta, dedicados al narcotráfico y a desplazar y a maltratar a la gente. Pero aquí no dice nada. Es la voz del Centro Democrático. Bueno, espero que Iván Duque esté diciendo alguna cosa de estas allá en su paso por Nueva York. Está en Columbia University, una universidad muy cara a mis afectos. Una hija mía es magíster en Columbia. Pero uno se pregunta qué va a hacer a Colombia Iván Duque. En fin, quiere decir que hay poco para hacer acá por estos días. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es jueves 22 de marzo del año 18. Faltan 137 días para que termine
el más corrupto gobierno en la historia política de Colombia. Un disidente de los narcoterroristas de las FARC reveló a La Otra Cara, la de Sisto Alfredo Pinto, que esa organización afín a su espurio presidente, el camarada Santiago, reveló que ese cartel de la droga le vendió 2.500 hombres al Ejército de Liberación Nacional para que aumentara su capacidad de guerra, para mantener a sus hombres de confianza armados, como un plan B. Otra fuente de inteligencia militar confirmó que manejaban información en ese sentido y que tenían localizadas las zonas de influencia de los 2.500 obedientes hombres rasos funcionales. Se desconoce el monto de esa transacción, que fue pagada en efectivo en dólares y estaría escondida en varias caletas de tanques de plástico enterradas en algún lugar de la selva colombiana. Cada narcoterrorista que pasó a las filas helenas iba con su armamento de dotación, funcionando a la perfección y abundante munición. Sin embargo, no se sabe si los socios de Juanpa les encimaron o no a sus camaradas de causa alguna caleta con armamento adicional, por ese trato o alianza. Hace unos años, los helenos estaban diezmados, al punto de desaparecer, y solo mantenían una reconocida injerencia en regiones como el Catatumbo, el Bajo Cauca antioqueño, Arauca, Chocó y sur de Bolívar. Ahora, gracias al comandante Santiago, tiene bandas criminales en casi todos los departamentos del país con unos 4.500 miembros, realizando actos terroristas a oleoductos, ataque a civiles y empresas en las carreteras, voladuras de la infraestructura eléctrica y vial, secuestros y emboscadas a la fuerza pública. Doctor Londoño, todos los caminos nos conducen a Cuba. El objetivo es demostrarle al Estado que tienen capacidad de daño. Acuerdo de paz tal como ocurrió con las FARC. Eso es lo que están buscando, dándole todo lo que pidan. Doctor Londoño, como lo sostiene Sisto Alfredo Pinto, desde La Otra Cara, más de lo mismo. Pues dígale a Pinto que está mal informado, William. A ver, doctor. El ELN no estaba en todos esos sitios que usted mencionó. El presidente Uribe los tenía relegados a unos lugarcitos en Arauca porque podían pasar a esconderse en Venezuela. Sí. No había más ELN. El ELN estaba liquidado, estaba acabado. No existía ELN en ninguna parte del país. Eso estaba acabado. Ahora son 4.500. No, ¿le parece? ¿De dónde salieron? Pues son las FARC con brazalete ¡Obvio! del ELN. Por favor. En eso sí lo de Pinto es impecable y esa es la verdad. El ELN son las actuales, mejor dicho, el ELN de ahora es la FARC de hace un tiempo, con brazalete distinto. Eso es todo. Y son dueños del país. La misma perra con distinta guasca. Y entonces ahora Santos les va a entregar medio país, sí, claro, que es entregarle otra vez el país a las FARC. Allá están en Quito. Y prometerles que no tendrá cárcel, ni un solo día de cárcel, como las FARC lo habían anunciado en Cuba. Por ahí estuve repasando unas declaraciones que le dieron estos bandidos de las FARC a otros bandidos, a un caballero y a un español, donde les dijo, entre otras cosas, que en el atentado en mi contra no habían tenido nada que ver. Nada que ver, distinto de que fueron capturados. A usted le cayó un rayo. Todos los autores materiales y todos dijeron que eran miembros de las FARC, y como miembros de las FARC ya salieron de la cárcel, pero no tuvieron nada que ver. Entonces, con el ELN también nos dirán que las voladuras de los oleoductos no tuvimos nada que ver. Y Santos les entrega el país que todavía no le alcanzó a entregar a las FARC. Dios mío.
Nos vamos para Estados Unidos. Cristina Londoño, buenos días. Hola papi, muy buenos días y muy buenos días a todos. Bueno, finalmente Mark Zuckerberg, el fundador y el presidente de Facebook, le dio la cara a la prensa para hablar sobre el escándalo que le ha costado a su compañía miles de millones de dólares y también que le ha costado la confianza de millones de usuarios, que incluso algunos de ellos han lanzado un movimiento diciendo delete Facebook, borren a Facebook, elimínenlo. Mark Zuckerberg dijo que ellos tienen la responsabilidad de proteger la información de sus usuarios, que si no lo hacen bien no se merecen el privilegio de servirlos. Dijo que si el Congreso estadounidense y el Parlamento británico lo llaman a declarar, estaría dispuesto a hacerlo. Reconoció que cometió errores. Dice que todavía no se sabe si la información de esos usuarios que fue robada habría acabado en Rusia, y dice que están tomando todas las medidas posibles para asegurarse que no vuelva a pasar lo que se conoció en el último tiempo, y es que una compañía británica que estuvo vinculada a la campaña de Donald Trump había tenido acceso a la información de unos 50 millones de usuarios de Facebook. Mark Zuckerberg dice que ahora su compañía va a tomar 3 pasos importantísimos para proteger la información de sus usuarios. Por ejemplo, va a investigar a todas las aplicaciones que usan a Facebook para abrirse. Va a hacerles una auditoría a esas aplicaciones que dicen sospechosas, va a restringir más el acceso a la información que esas aplicaciones tienen y va a hacer que sea mucho más fácil que los usuarios borren en el momento en que abren su página de Facebook, si tienen otras aplicaciones que no han usado, pues puedan verla y puedan borrarlas para que no les estén sacando información. Para que todo esto tenga sentido, les tengo que explicar qué fue lo que pasó en el 2014, que eso fue lo que vulneró la información de los millones de usuarios de Facebook. Resulta que un investigador británico que estaba trabajando para esta compañía, Cambridge Analytica, hizo un test de personalidad. 270,000 personas se inscribieron en el test de personalidad y les pagaron, la compañía les pagó a esas personas para que llenaran este test de personalidad. Estas personas, al parecer, no sabían, estaba en esa pequeña letra del contrato, que le estaban dando a esta aplicación que encontraron por medio de Facebook, le estaban dando acceso a la información, no solamente a la suya privada, sino a la información de todos sus contactos, de todos sus amigos. Facebook cambió estas medidas en el 2015, ya cuando una persona abre una aplicación le está dando información a esa aplicación personal, pero no la de sus amigos. Antes, en el 2014, si uno abría la aplicación que no era, pues se iba ahí la información de los amigos también. Eso fue lo que pasó. Por eso fue que esta compañía británica, Cambridge Analytica, que fue contratada por la campaña de Donald Trump, tuvo ese acceso a esos 50 millones de usuarios de Facebook y por eso es que se ha desatado todo el escándalo. Un ex empleado de esta compañía, como yo les había contado antes, Christopher Wiley, dice que los estadounidenses tienen derecho a saber lo que está pasando con su información. Aseguran que con esa información las campañas políticas de alguna manera pudieron leer a la gente, conocer sus vulnerabilidades de acuerdo a los me gustas que daban en Facebook, de acuerdo a su perfil psicológico, y los alimentaban con noticias falsas o noticias de alguna manera manipuladas para que votaran por el candidato que la compañía quería, que en este caso era Donald Trump. El escándalo continúa. Mark Zuckerberg claramente está tratando de salvar su compañía. Hay muchos usuarios de Facebook que todavía siguen siendo leales al medio social,
porque después de todo es el medio social que los mantiene en contacto con sus familias y con sus amigos. Pero todavía seguimos investigando y se sigue investigando qué tanta información se sabe y qué se puede hacer. La recomendación de los expertos es que revisen las aplicaciones que han abierto por medio de Facebook, que si no son aplicaciones que están usando, vuelvan a revisar sus controles de privacidad y los vayan limitando. Es lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo al estudio, papi, que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos. Si no hubiera en el mundo tantos escándalos al mismo tiempo, este sería el escándalo del mundo hoy. 50 millones de personas desnudas ante una campaña política para que esa campaña política las manipule psicológicamente. Y la gente se deja manipular psicológicamente. Porque este misterio de las redes y de las cosas tienen un impacto muy grande sobre la gente. De manera que aquí tenemos una forma de nueva servidumbre, la servidumbre psicológica respecto de las redes. Nada menos que ese es el tema que se propone a propósito de estos asuntos, de estas trapisondas que le descubrieron a Facebook. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. El doctor Gustavo está malito. Ya son 6 veces en las que se presenta ante la Corte Suprema de Justicia con excusas para no asistir, y todas sus excusas son médicas. Primero por una cirugía ambulatoria de una hernia, luego por un trastorno mental de adaptación que le duró 5 meses, y hace apenas 3 días no asistió por un problema de meniscos en la rodilla izquierda. Es que el fútbol que se juega en la Corte es una cosa impresionante. Con estas excusas, el magistrado Malo Fernández ha demostrado el carácter moral y el comportamiento ético de este señor, que no hace parte de la Corte, que hoy hace parte de la Corte Suprema de Justicia, máxima instancia de la jurisdicción ordinaria en Colombia. El martes, cuando pensábamos que la Corte se haría respetar y se haría sentir en las reiteradas burlas de Malo, le dijo que no a la nueva excusa médica. Eso fue en un principio, pero en las últimas horas le dio otra vez la razón y reprogramó el pleno de la Corte con Gustavo Malo para el 3 de abril, después de Semana Santa, donde con seguridad habrá una nueva excusa para seguir evadiendo a la justicia, esa misma que con seguridad Gustavo Malo nunca administró. Los magistrados de la Corte pretenden que explique el magistrado Gustavo Malo su relación con el negocio del famoso cartel de la toga, donde magistrados de esa Corte, al parecer, cobraban enormes sumas de dinero a cambio de sentencias favorables a aforados procesados en la Corte. Una empresa criminal, dijo la Fiscalía en el proceso. Entre tanto, ayer no se logró una decisión en la Cámara de Representantes contra Gustavo Malo por falta de quórum, por lo que la decisión contra el magistrado quedará también para después de Semana Santa. Lo primero que se debe evaluar es, en la comisión de acusaciones, son 2 impedimentos de los representantes a la Cámara, Nicolás Guerrero y Carlos Alberto Cuenca, y luego seguir con el estudio del caso. Al parecer, pues la falta de quórum impidió que se avanzara en este caso y quedará todo aplazado para el 5 de abril en la Cámara de Representantes, exactamente en la comisión de acusaciones. ¿Qué es lo que sabe Gustavo Malo que tanto asusta a sus compañeros en la Corte Suprema de Justicia para que no le sigan el proceso en su contra? Esta actitud, doctor Fernando, de Gustavo Malo es la realidad de una justicia que no funciona y se dedica a tomar decisiones no en derecho, sino en política. Y siga sumando usted. Entonces es el magistrado que está preso, entonces es el magistrado Bustos, entonces es el magistrado Malo, entonces es el magistrado Tarquino, entonces... No, es la Corte Suprema de Justicia. En eso, ese es lo único que tengo desacuerdo con su presentación cuando dice que eso pone de presente el talante moral de Malo. Pone de presente el talante moral de toda la Corte Suprema de Justicia. Una corte decente, una corte como las que tuvimos antes de esta tragedia de entregarle al Consejo Superior de la Judicatura la designación, pues la lista de los magistrados. Antes de eso, la Corte hubiera mandado a la punta de un cuerno al magistrado Malo desde hace mucho tiempo y lo tendría donde debe tener a ese sujeto. Esta es una Corte cómplice, alcahueta, que después sale por la televisión a decir es que hay que respetar a la Corte Suprema de Justicia, dice el señor Barceló, que pues no es mucho mejor que los demás. Vanessa Araujo.
Doctor Fernando y queridos oyentes, muy buenos días. El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, renunció a su cargo ayer miércoles tras una crisis desatada por la publicación de videos que muestran a sus aliados políticos intentando comprar la voluntad de congresistas para evitar su destitución. Su dimisión se da un día antes de que el Congreso votara una moción para destituirlo por sus supuestos lazos con la empresa brasileña Odebrecht. Y es que Fuerza Popular, liderada por Keiko Fujimori, reveló el martes unos audios y videos del ministro de Transporte junto a Kenji Fujimori, hermano de Keiko, intentando comprar el voto de congresistas a cambio de favores políticos para que no se lograra el número requerido, 87 votos, para efectuar la primera moción de vacancia del presidente en diciembre pasado. Por supuesto, las revelaciones tuvieron su efecto e hicieron virar la opinión de los diputados que no estaban seguros de si votar a favor de la destitución de Kuczynski, quien, señalado de mentir respecto a sus relaciones con la multinacional brasileña Odebrecht, parecía ya más fuera del cargo que en él. Ante ese escenario en el que con toda seguridad iba a ser humillado hoy en su defensa ante el Congreso, pues ya la oposición decía tener más de 100 votos de los 87 requeridos, prefirió adelantarse y anunciar su dimisión. Kuczynski debe ser sustituido, según la Constitución peruana, por el primer vicepresidente, el ingeniero Martín Vizcarra, quien debería completar el actual periodo de gobierno que culmina en julio de 2021. Sin embargo, existe la posibilidad de que al asumir Vizcarra también empiecen a investigarlo y logren destituirlo. En ese caso debería asumir la segunda vicepresidente, Mercedes Arauz Fernández. Aseguran analistas incluso que podría ocurrir que después de destituir a Vizcarra, ante la presión, Arauz no asuma el cargo y en ese caso llegaría a la Casa de Gobierno el presidente del Congreso, el fujimorista Luis Galarraeta, quien debería convocar a unas elecciones presidenciales en un periodo no mayor a un año. Perú lo estaba haciendo bien, pero ante la inestabilidad política lo más seguro es que pronto se vean las consecuencias en la economía, que ya empieza a crecer por debajo de las previsiones. De hecho, ya el Instituto Peruano de Economía dijo que para el 2018 no crecería en el 4% como tenían previsto, sino 3.5%. Gran reto enfrenta el Perú para no retroceder demasiado en materia económica. ¿Qué tal que aquí pescaran y hubiera videos de las ofertas que cada vez hacía Santos para sacar un proyecto de ley y para que le alcahuetearan alguna cosa? ¿Qué tal que hubiera videos? Mejor dicho, estaríamos viendo cine por horas y horas y horas, porque ese fue el pan nuestro de cada día en estos 7 nefandos años. Aquí hablamos de la nefanda noche septembrina. ¿Sabe usted cuál fue? Claro que sí. La noche en que trataron de asesinar a Simón Bolívar, aquel 25 de septiembre trágico de 1828. Pues esto no es nefanda noche septembrina, sino los nefandos 8 años del gobierno de Juan Manuel Santos, igualitos a Kuczynski en esta manera de operar, pero tan lejos de Kuczynski en sus iniciativas, en sus ejecutorias y en la situación en que tiene el país. Tata Castro. Muy buenos días a todos. La Vuelta a Cataluña lleva 3 etapas de 7 en total, 3 ganadores diferentes en cada etapa y un líder diferente en la general cada día. Ayer el belga Thomas de Gendt ganó la 3ª etapa y es el nuevo líder de la clasificación general, arrebatando el liderato al español Alejandro Valverde. Por su parte, el colombiano Nairo Quintana intentó alcanzar al ciclista belga faltando 1 kilómetro para la meta, no lo logró, pero recortó distancia y terminó bajando al 7º lugar de la general a 35 segundos del nuevo líder, a pesar de haber entrado en la 5ª posición de la etapa a 20 segundos de Gendt. También a 20 segundos ingresaron Egan Bernal y Harlison Pantano, pero hoy tenemos la etapa reina, 170.8 kilómetros entre Llanas y La Molina, con 2 premios de primera categoría, incluido en el que está situado la meta y otro de categoría especial. Es una jornada clave para los colombianos Nairo Quintana y Egan Bernal. Egan está en la posición 11 a 35 segundos del líder y Nairo a 34 segundos en la 7ª posición. Así que, doctor Londoño, hoy puede definirse al campeón de la Vuelta a Cataluña. No, se definirá con toda seguridad, porque la última etapa es casi protocolaria siempre, ¿no? Es un paseo. Sí. Sí, pero las que quedan no son tan fuertes como la de hoy. Yo pienso que hoy vamos a tener, eso sí, un nuevo líder de la general.
De manera pues que eso es lo que pasa en la Vuelta a Cataluña, y en un minuto estaremos con Osvaldo Acevedo, presidente de Yanjas, para hablar de la gran encuesta que sí presentó RCN y que fue elaborada precisamente por Yanjas, que preside Osvaldo Acevedo. En un minuto.